Bueno, Andrea dejaba plantear ahí una pregunta, una de las tantas preguntas que existen, ¿no?, en el caso entre Estados Unidos e Irán. Cómo se va complicando todo esto. Hay una tensión permanente que eventualmente podría reavivarse si es que efectivamente el ayatollah Jamenei sigue en la línea y en la retórica de provocación a Washington, y el presidente, por supuesto, Trump, responde en el mismo tono. Estamos con nuestros invitados de día viernes: Samuel Fernández, académico de la Universidad Central, y Eugenia dos Santos, profesora académica de la Universidad de Santiago. Bueno, la verdad es que lo que uno se pregunta a estas alturas es ¿qué línea de crédito tiene el ayatollah para realizar este tipo de declaraciones, entendiendo que tiene un problema interno importante? O sea, más que mirar a Washington, debería tratar de contener un poco la inquietud social al interior de Irán. ¿Ese es el problema más grave que tiene hoy día el gobierno iraní, o sigue siendo Washington la gran dificultad? Lo tiene, ese problema interno lo tiene, y si recordamos hacia atrás, han habido manifestaciones que han terminado con una cantidad enorme de muertos y digamos, una contención de parte del sistema de los ayatolás. Pero la provocación corrió esta vez, la más significativa, por el asesinato de Soleimani. Ahora, eso no podía quedar para la cultura de ellos, para el sistema de ellos, impune. Por lo tanto, respuesta de todas maneras, más allá de la propaganda, que es muy exagerada a veces. Pero esa respuesta es la que ha terminado de mala manera. Me explico. Una cosa es lanzar determinado tipo de misiles a bases americanas en Irak, en el sector que sabemos Irán controla, y eso estaba dentro de lo predecible. Pero otra cosa es la confusión. Yo no hablo de mala voluntad, pero simplemente la confusión de un avión como este comercial, además lanzado el misil por la Guardia Revolucionaria, la misma de Soleimani. Entonces, aquí hay una exacerbación de la tensión y de la forma en que querían vengarse, lanzando misiles a diestra y siniestra. Pero en este caso fue intencional, fue accidente. Ahora, la respuesta iraní ha sido prudente, en el sentido, vamos a castigar, vamos a hacer todo lo necesario, vamos a investigar. Pero al comienzo habían mentido y dicho, no pasó absolutamente nada, este es un accidente cualquiera. Todo esto en medio de la guerra de propaganda. ¿Dónde está el tema central? ¿La respuesta iraní es adecuada hasta ahora a lo que hizo Estados Unidos, o falta todavía más respuesta? Ese es el interrogante, porque puede venir una acción terrorista, pueden venir acciones bélicas normales, puede venir en otras áreas, en áreas de las influencias enormes en la región, en distintas partes que Irán tiene. Entonces, esa es la parte complicada. Hasta ahora yo veo, y lo he dicho en otras oportunidades, una cierta contención. No quieren pasar determinadas líneas que pueden tener una respuesta mayor. Eso es a nivel, digamos, de las relaciones y el entorno y el esquema internacional, pero a mí me llama mucho la atención cómo la sociedad iraní, y en especial los jóvenes, han ido progresivamente elevando el tono en contra del gobierno central, por varias razones, ¿no? Evidentemente hay razones económicas, porque Irán está pasando por un muy mal momento. Las sanciones norteamericanas le han pegado duro en términos de la capacidad de gestionar el crudo, de venderlo, la volatilidad de su moneda, muy devaluada, la inflación, en fin. Y las sanciones. El desempleo. Y las sanciones que han Y las hecho sanciones mismas, ¿no? Claro. Y eso genera, por supuesto, molestia social. Pero además me parece, al ver lo que pasó esta semana en la Universidad de Teherán, que hay algo de indignación que no es solamente económica, no es solamente porque los precios suben. Hay algo más que eso, ¿o no? Yo creo que la juventud, inclusive é isso que resgata hoy día en el discurso, en la oración. Ahí está. Después de 8 años que no participa junto al pueblo, ¿no? de esa hora tan importante para ellos. Yo creo que ele resgata que la juventud está recebendo muita informação de canais ingleses, de canais norte-americanos, e por isso estão, assim, manifestando-se. Eu creio que a população iraniana não se manifesta solamente por el hecho de que houve um erro
al enviar esse míssil a esse avião. Pero eu me haria outra pergunta, porque a pergunta que me haria, e para que nós outros sigamos nessa mesma lógica, é que às vezes eu não sei se 174 mortes e uma morte existem diferenças. Por quê? Porque todos justificam, de alguma maneira, a ação dos Estados Unidos com relação à morte de um líder de um país, de uma intromissão na soberania de um país. E esse país, não é certo? Essa população vai em contra, obviamente, indignada de lo que passou, não é certo? Desse avião, em qual morreram 174 pessoas. Mas, por outro lado, quando eu escuto essa oração, em qual eles se questionam que essa juventude rebelde se manifesta contra seu próprio governo, é saber que é uma economia estrangulada, é um país que está totalmente estrangulado por sanções e que provavelmente o que está pedindo a população não é somente em termos de pensar em lo que vem para o país, é que o país já está em um profundo abismo. Então, se isso aqui só vem a complicar a situação. ¿Tú estás de acuerdo, Samuel, que En efectivamente parte sí. Irán está en un problema complicado? No hay desde hace duda un rato? que Irán es otras circunstancias, no es la potencia que dice ser. Naturalmente que él representa un sistema teocrático muy profundo, donde la fe, la religión, el respeto al Corán, mirado desde el punto de vista allí, es muy estricto. Y no es la primera vez que ha habido manifestaciones. Además, yo dudo personalmente que vaya a haber un movimiento capaz de obtener mayor liberación y eliminar un sistema que lleva 40 años, más de 40 años. Entonces, lo veo dentro de un contexto diferente interno. Ahora, están aprovechando determinadas circunstancias como la han aprovechado en el pasado. Esto no es solamente por lo que acaba de suceder. Además, entendámoslo bien, para poner las cosas dentro del contexto general. Tampoco Irán estaba haciendo nada. O sea, no es alguien que de la noche a la mañana recibe el ataque y le matan a un general porque tienen ganas y porque ese día querían matar a alguien. Pero ¿quién condena eso? Porque Estados Unidos hoy día condena la forma como el gobierno iraní enfrenta las manifestaciones, Sí, que esa parte no hay nosotros duda. nos olvidamos. No, por Pero que cierto. tenemos que pensar desde esa perspectiva é Estados Unidos, quando invade essa soberania, ele também tem o direito de dizer como esse governo tem que tratar a sua gente, como ele ha hecho em muitos outros países do mundo. Eu creio que no caso de Estados Unidos ahí se defiende diciendo que el señor Soleimani era un terrorista. Era um terrorista. Ele Sim. se justifica. Então, parecerá que nós outros solamente aceitamos a justificação dos Estados Unidos, mas a justificação de Irã, como que nós outros, obviamente, é a nossa visão ocidental, mas eu creio que o mais importante acá, e que há que manter como uma visão mais realista do futuro, é que porque algumas, França, Alemanha, que estão dentro do acordo nuclear, não desse acordo, por que eles não condenam, verdade? Não condenam o que está passando em Irã. Porque Eso tiene interés, porque evidentemente no se trata de una postura de que lo vayan a estar en contra, porque sí, ellos también tienen los antecedentes de que Irán no está tan inocente de lo que se le está acusando. Pero efectivamente se están acumulando hechos a lo largo del tiempo. Información para sindicar a Soleimani como un terrorista. O sea, Es que ese es un hecho puntual. O por último decir, porque la explicación que dio Trump era que el señor Soleimani estaba planeando ataques inminentes Sí, contra claro, 5 era la embajadas justificación que tenía norteamericanas. que Entonces uno decir, dice, bueno, obvio. yo entiendo la línea de Eugenia, o sea, pareciera que a Estados Unidos no se le piden pruebas de nada, y ya no se le pidieron pruebas del año 2003 para la invasión a Irak, y la invasión pasó y nunca había armas de destrucción masiva y nadie pidió nada. Todo y el eso señor lo Colin sabemos. Powell fue a Todo eso lo testificar a la sabemos, pero Asamblea hay General y mintió. acciones, O sea, José, hay acciones de Irán en que tienen que ser sumadas a este todo. Y hay acciones contra Israel, hay acciones en el Golfo Pérsico, hay acciones en Siria, hay acciones del Hezbollah en Líbano, hay acciones, es decir, hay una serie de otras acciones en que yo no estoy ni culpando ni no culpando a Irán ni al otro. Estoy colocando los distintos elementos. A lo que yo voy, y es algo que he repetido otras veces en otros programas,
es el hecho de que cualquier acción en ese medio de todos los actores involucrados provoca reacciones inmediatas, porque allí nadie es totalmente culpable y nadie es totalmente... Pero vámonos a la acción inicial. O sea, que quiero que me conteste Samuel, y vamos al tiro con Eugenia. ¿Cuál es la lectura que tú haces desde un punto de vista de derecho internacional, de diplomacia, de cómo deberían dirigirse las relaciones internacionales, tanto en paz como en guerra, de que se asesine a un general? Ya, efectivamente había un récord, como lo dices tú, de que efectivamente él había estado al frente en el diseño de ataques a objetivos norteamericanos, pero con el nivel de urgencia y con el nivel de rapidez con que se hace, de la forma, diciendo que efectivamente habían planes inminentes para atacar embajadas norteamericanas, y han pasado varios días de esa declaración del presidente Trump, y nadie le ha pedido, ni al presidente Trump, ni al Pentágono, ni a la Secretaría de Defensa, ni al Departamento de Estado, ni un solo documento que muestre que el señor Soleimani estaba a punto de poner una bomba en la embajada de Estados Unidos en no sé qué país. Es lógico, y no lo van a mostrar tampoco porque si no revelan las fuentes de inteligencia que tienen. Yo a lo que voy que también, si hay violaciones desde el punto de vista del sistema internacional y del derecho internacional, hay una, y la pongo de inmediato. Todo el sistema que muchas veces ha sido defendido por Estados Unidos y también por Israel, que es el sistema de seguridad preventivo, o sea, no la legítima defensa que sucede cuando a alguien atacan, sino que tú estás por atacarme a mí, entonces yo te ataco primero. Ese en síntesis. Eso no lo acepta nadie dentro de la comunidad internacional, pero como tampoco se acepta que se estén fraguando actos de terrorismo, parando la circulación. Es el hecho global. Sí, ahora mire, nosotros hablamos, cuando inició la conversa, el debate, Samuel dijo, Irán mentiu con relación al misil. Sí. Trump también. Estados Unidos también ha mentido en muchas oportunidades, pero nadie pide justificación, en el caso, siguiendo tu lógica, que hay un país... Hay sus aliados, hay un país, hay sus aliados, pero nosotros, desde el punto de vista occidental, siempre estamos defendiendo lo indefendible. Pero Irán, como país soberano, país que tiene derecho a defender lo suyo, nosotros no estamos pidiendo que ellos se justifiquen, simplemente determinamos que lo que ellos hicieron es mentira, pero la farsa de Trump nosotros no discutimos. No, claro, ¿Y por qué? Mire, con relación al pacto, al acuerdo, tanto Francia como Reino Unido y Alemania no han entrado nessa lógica. ¿Por quê? Porque estão mais interessados em defender o pacto y que Irán cumpla sus compromisos. Sí, pero le están exigiendo precisamente ese cumplimiento, cumplimiento que ven que no lo está haciendo. Entonces, hay que equilibrarlo. Yo lo veo que los europeos, y los europeos de verdad, que están en una postura muchísimo más lejana. Sí, pero si me dejas terminar, con esos sistemas, está el tema siguiente. Aquí, si solo se ve y nos obsesionamos con ver solamente lo que hace Trump, no vamos a salir nunca más del análisis. Pero simplemente lo que Trump tenemos que hacer... inició eso, Samuel, si nosotros no lo vimos. No es el autor de los problemas, porque también tampoco lo hizo Estados Unidos Trump cuando... no tiene un objetivo tampoco lo hizo Estados Unidos cuando le tuvieron los rehenes en la embajada, tampoco lo hicieron cuando echaron al Shah, tampoco lo hicieron... En fin, hay una serie de cosas. Si uno mira, esa historia es mucho más rica en la cantidad de hechos desgraciados y lamentables que se han ido acumulando. Y esta es una de las tantas reacciones. Estamos hablando de un episodio que puede ser muy absolutamente anti todo, pero aquí, si acaso el señor Soleimani no estaba haciendo ni había hecho en 40 años absolutamente nada, es un horror que lo hayan matado. Pero cuidado que a lo mejor pero nadie ha comprobado que le ha hecho, po. O sea, en estricto rigor uno debería, para ser condenado a muerte, pasar por un tribunal, digamos. Sí, nadie tiene el derecho a hacer eso. Fuera de la porque legalidad. En el fondo, no hay duda que están todos fuera de la legalidad. Simplesmente ele pone como premissa, como vitória para um presidente, ¿no es cierto?, que logró matar un terrorista. Bueno, pero eso funciona en la campaña. Eso funciona en la campaña, como a su vez Irán está diciendo, miren lo bien que me fue mandando los cohetes y mandé no sé cuántos cohetes a las bases americanas, hasta que se equivocó. Claro, si aquí no hay buenos ni malos, son todos malos. Desgraciadamente, están todos fuera de la legalidad. Ahora tenemos que pensar que es un año electoral y justo en ese año nosotros tenemos el acuerdo con China. Entonces también el
vitorioso presidente que muestra su imagen, Trump, ¿no es cierto? Bueno, la pero imagen, el acuerdo que es una solución a un problema que él mismo creó. Porque esa es la habilidad que tiene Trump, soluciona problemas que él mismo crea. Crea el problema, lo soluciona y después sale victorioso. Claro, es que es una cosa bonita. Pero la balanza comercial decía lo contrario. No había equilibrio. Efectivamente. Y ha logrado un equilibrio. El informe apunta a eso, Obvio. a que China compre Estados Unidos en un volumen parecido al que Estados Unidos compra China. Ya nos tenemos que ir. No. Muchísimas gracias por haber venido, que tengan un excelente Gracias. fin de semana y nosotros nos reencontramos en unos segundos en las noticias.